De la sociedad de la información a la educación en entornos. Partimos del concepto de la sociedad de la información o del conocimiento. La sociedad del conocimiento es un concepto que maneja la corriente alemana, como Carsten Kruger, que establece que en estos momentos el conocimiento es la necesidad del conocimiento, la necesidad del acceso al conocimiento sería lo que explica mayormente lo que es valioso para la sociedad. En cambio, la corriente española nos habla de la corriente española y norteamericana, nos habla de la sociedad de la información. Particularmente Peter Drucker dice que la información es tan importante ahora o más que el capital, la materia prima y el trabajo. Es decir, la sociedad que pueda manejar información es la que va a tener mayores posibilidades de desarrollo. El autor Manuel Castells unifica ambos conceptos y dice que de alguna manera la información es la transmisión del conocimiento y que ahora ya tendríamos que hablar de la idea de sociedad en red, debido a que cada vez más hay mayor comunicación entre un país y otro, entre una empresa y otra, entre una parte de la sociedad y otra a través de las redes. Eso nos lleva a nuestro próximo tema, que es la globalización. La globalización es un concepto que el Banco Mundial lo considera muy positivo, lo define como las posibilidades de intercomunicarse, personas que están entre distintos países, y de que se produce como una necesidad acuciante y vertiginosa. Eso considera el Banco Mundial, se ve que lo ve desde el punto de vista puramente económico. La globalización sería la globalización económica y financiera. Sin embargo, la globalización va más allá. En estos momentos las currículas de los distintos países se están acercando, se están conectando, se están homogeneizando como parte de la globalización. Eso ocurre tanto en Europa como eso se llama proceso de Bolonia en Europa y también en América. En nuestro país, por ejemplo, se reciben personas que se educan y que vienen de otros países y nosotros a la vez vamos a realizar posgrados o algún tipo de carrera en otro país. Esta es la globalización, que ahora en estos momentos se puede hacer de manera presencial o a distancia. Esto de la globalización nos lleva también a pensar en que no solo los países están conectados, sino también las empresas que producen la información. Estas empresas pueden ser diarios, revistas, ya después pasaron a ser radios, televisión. Hasta ese momento más o menos se transmitían al mismo tipo de personas en la sociedad. Sin embargo, después ya se extendieron a los que proveen Internet, los que proveen la banda ancha, los que proveen el buscador. Y entonces se van conectando y permeando a lo largo de la sociedad. El cine, la televisión, los medios de comunicación están todos conectados y se van produciendo convergencia de empresas, las empresas de comunicación, y serían las empresas infocomunicacionales. En nuestro país es el 3% del ingreso bruto las industrias infocomunicacionales, en la misma altura que la empresa automotriz o la empresa textil. Hay una visión negativa sobre las industrias infocomunicacionales que está provista por la corriente de Frankfurt, los autores Theodor Adorno y Marx Horkheimer, que nos hablan de que las industrias infocomunicacionales, a través de la propaganda y de la dirección de la información, están creando un consumo y están entregando información a un consumidor, empaquetando y haciéndole creer al consumidor que es libre de conocer, cuando en realidad están direccionando la información. Y se trataría de un consumo de masas. Es una visión muy negativa. En cambio, una visión positiva que considera que en realidad, como dice Matelard, no es el consumo de masas, o sea, el consumo de masas es lo negativo, pero las industrias infocomunicacionales o las industrias en red o las redes de comunicación en sí no son malas, depende de para qué sean utilizadas por grupos económicos para sus propios intereses o no. Tenemos también a un autor en Argentina como Aníbal Ford, que también consideraba que las industrias infocomunicacionales no son malas, ni la red de comunicación no es mala, sino lo que es malo es que sean utilizados para los propios intereses económicos y políticos de distintos grupos que se convierten en grupos poderosos. También tenemos el autor Manuel Castells de España, que decía lo propio y que es llamado así también el sociólogo. Pasamos al punto de divergencia o convergencia muy conectado con el punto anterior, que es si las industrias las industrias de las infocomunicacionales, como decimos, el diario, la revista, la televisión, la radio, el que te provee Internet, el que da los contenidos de Internet, los diarios por Internet, eso debe converger o diverger y hasta qué punto debe ser controlado. En este aspecto,
Acá estamos viendo un gráfico con los distintos medios de comunicación y cómo se van interconectando. El tema no es malo que se interconecten, el problema es que se vayan concentrando al punto tal que vayan anulando todo tipo de voz minoritaria u otras posibilidades de tener otra opinión distinta en nuestro país, que es donde tiene que haber pluralismo. Entonces, de ese pulpo que acaba de pasar, que sería una misma empresa que va comprando distintas filiales, distintos diarios, y ya todos sus diarios, directa o indirectamente, pertenecen a una misma empresa. Las radios, la televisión, los canales de televisión pertenecen a la misma empresa que se encuentra en condiciones de direccionar la opinión de todo el país, lo cual genera un pulpo, como acabamos de ver en esa foto. Entonces, sin embargo, eso va en contra del derecho de la información. En cuanto al derecho de la información, hay autores en Argentina como el autor Damián Loretti, que da clases en la UBA, que establecen que el derecho a la información se encuentra en nuestra Constitución y ahí tiene como 3 estadios o 3 sujetos posibles. Uno sería el de los periódicos, que tienen derecho a informar y a seguir siendo un periódico, una empresa infocomunicacional, un periódico, una radio, una televisión, una empresa. Otro sería el derecho del periodista a llegar a la información, pero hay un derecho mucho más importante y más democratizante que llega a todo el mundo, que es el derecho a la información que tienen todas las personas, el que compra un libro, el que lee un diario o el que accede a Internet. Todos ellos se encuentran amparados por nuestra Constitución Nacional con el derecho a la información y nuestro Pacto de San José de Costa Rica, que está integrado en nuestra Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22 y 23, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole, no importa en qué medio, sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento. Sin embargo, en Argentina hemos tenido la ley de radiodifusión de la época de los militares, cuyo principal objetivo era la seguridad nacional, y después una ola de fusiones y adquisiciones de empresas, después una ley en el año 2009 que intentó realizar medidas para que fuera más democrática la distribución de la información, para que se aseguraran las empresas del interior, la federalización del conocimiento, que se diera un subsidio a las empresas que tenían menos medios, se impidiera la concentración de los medios en una misma empresa. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año 2009 se dictó una medida cautelar que impidió la aplicación de esta ley y directamente después, en el año 2015, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se derogó la ley. Entonces se eliminó esta posibilidad histórica que teníamos con la Ley de Comunicaciones Audiovisuales. Bueno, pasando, después tenemos que ver también el hecho de que las personas en Argentina y en el mundo se encuentran enfrentándose a una brecha digital. Las personas de una misma sociedad y también un país en relación con otro país. Los países del primer mundo reciben la tecnología de primera mano, los países del segundo o más mundos, los países que se encuentran sin desarrollo, los países del sur, nos encontramos en el otro lado de la brecha digital en el sentido de que recibimos la tecnología obsoleta, en situación de obsolescencia. Además de ello, las personas en la misma sociedad van a tener mayores posibilidades de acceso en la medida que tengan posibilidades económicas y menor posibilidad de acceso en la medida que no las tengan, porque no van a tener acceso a dispositivos digitales y a la posibilidad de uso, al conocimiento de cómo utilizarlo, que sería un segundo estadio de la brecha digital. La brecha digital también es geográfica, porque no es lo mismo, por ejemplo, la banda ancha que se maneja en Buenos Aires a la que se maneja en el interior del país o en cualquier otro lugar que no corresponde a una capital. Entonces, la brecha digital debe ser estudiada por el Estado y se debe buscar democratizar la información también en este aspecto, porque el Internet debe ser un servicio público que el Estado debe garantizar para todos los habitantes del país. Pasamos al tema de preguntarnos, ¿es posible en Argentina que un joven acceda a una educación de grado o de posgrado, aunque no esté en la misma universidad, en el mismo lugar donde está esa universidad? Y esta es la pregunta por la educación en entornos virtuales. En este aspecto, la ley que nos ampara es la Ley de Educación Superior, llamada 21.521, que establece la posibilidad de la educación a distancia, a pesar de que esta ley es muy antigua, por su número lo vemos, y en esa época prácticamente no tenía internet. Entonces, la Ley de Educación Superior nos permite habilitar, mediante el control de la CONEAU, habilitar carreras de grado y de posgrado. ¿Por qué? Porque tenemos ubicuidad. La ubicuidad significa la posibilidad de que la información llegue a distintas personas a la vez, aunque no estén en la misma universidad,
físicamente, o que estén trabajando en sus casas o en sus lugares de trabajo o en un trayecto, en un tren, y sin embargo se encuentran estudiando porque tienen ubicuidad. Estamos hablando de posibilitar la educación a distancia. La primera universidad que adoptó como pionera, digamos, un sistema de educación a distancia porque mandaba los contenidos mediante emails y además por guías escritas que podía mandar por correo o por email, era la Universidad Católica de Salta. Posteriormente la Universidad de Quilmes tomó la posta y se asoció con una universidad recientemente creada en Cataluña, que era una universidad íntegramente virtual. Se asoció con esta Universidad Oberta de Cataluña y crearon el programa Universidad Virtual de Quilmes. En este programa, la misión de la Universidad Virtual de Quilmes es crear un enfoque psicopedagógico constructivista de enseñanza y aprendizaje, donde esta Universidad Virtual de Quilmes está realizada por la universidad de alumnos y no de profesores. Son los alumnos los que construyen sus propios saberes y aprendizajes a partir de la orientación de los profesores, que son consultores que guían el trabajo con base en los materiales didácticos. Muchas gracias.